Comencemos con otro tema que ahora es funciones exponenciales y logarítmicas. Una función exponencial es aquella que tiene la forma y igual a la x, en donde a, que es la base, es un número real positivo distinto de 1. Se excluye el valor 1 porque 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Y se excluyen las bases negativas también porque sus potencias serían alternadamente positivas y negativas. Y si tuvieran exponentes racionales, resultarían en números imaginarios. Para comenzar el análisis de la función exponencial, pondremos un ejemplo. Tenemos la función y igual f de x igual 2 a la x. Si damos valores, vamos a ver qué se obtiene por cada valor de x. Arbitrariamente y sin que esto tenga que ser obligatorio, el primer valor que yo pongo es menos 10. F de menos 10 es 2 a la menos 10. Por leyes de los exponentes, que por cierto tenemos que dominar, 2 a la menos 10 se puede expresar como 1 sobre 2 a la décima. Hacemos operaciones, eso es 1 sobre 1024, y eso me da un valor muy pequeño, 0.3097. Con menos 9 pasa lo mismo, 2 a la menos 9 es 1 entre 2 a la novena, es decir, 1 entre 512, y me da 0.20195. Así sucesivamente voy calculando todos los demás valores. Al llegar al valor 0, pues tenemos que esto es 2 a la 0. 2 a la 0 es 1 sobre 2 a la 0, pero el exponente 0, acuérdense que es igual a la unidad. Repito, tenemos que dominar las leyes de los exponentes. Eso me queda 1 entre 1, que es la unidad. Luego comienzo con los valores positivos. F de 1 es 2 a la 1, que es 2. F de 2 es 2 al cuadrado, que es 4. F de 3 es 2 al cubo, que es 8. Y así sucesivamente obtengo todos esos valores. Si ustedes observan, ahí está la tabla completa. Y con esa tabla puedo yo dibujar esta gráfica. ¿Qué observamos? Observamos el diagrama clásico de una función exponencial, donde a medida que el valor va aumentando, la función va creciendo cada vez más. Este ejemplo de función, pues es el modelo matemático que está de moda desde hace un año, porque es precisamente el que nos explica lo que está pasando con el COVID-19. Una función que crece exponencialmente y que no, hasta el momento, pues no ha presentado una variación significativa. Analizando la gráfica de la función, veremos que su dominio son todos los números reales, su rango, todos los reales positivos, es una función continua, es siempre creciente, tiene como asíntotas el eje de las x cuando x tiende hacia menos infinito. Como asíntota vertical no hay ninguna. Y pasa por dos puntos que va a ser interesante analizarlo en los demás casos que veamos. El punto 0,1 y el punto 1,2. Es un ejemplo clásico de una función exponencial. Pongamos otro ejemplo. Ahora tenemos la función f de x igual 5 a la menos x. Es decir, 1 sobre 5 a la x. Como 1 a cualquier potencia siempre es 1, lo puedo expresar como 1 sobre x entre 5 a la x, y eso me da 1/5 a la x. Entonces, tanto 5 a la menos x como 1/5 a la x, pues son expresiones equivalentes. Bueno, repito, por tercera vez, tenemos que dominar leyes de los exponentes. Si damos valores, vamos a ver qué se obtiene. Si x vale menos 10, y otra vez es completamente arbitrario el valor, f de menos 10 es 5 a la menos 10. Este menos 10 es el signo de este valor. Y el otro menos es el signo que pertenece a la función. Menos por menos más es 5 a la décima, me da este valor. Menos 9. F de menos 9 es 5 a la menos 9. Es decir, 5 a la novena, que es 1.953.125. Y así voy calculando todos los valores. Si ustedes observan, obviamente aquí, ¿qué está pasando? Que es a medida que los valores de la variable independiente x aumentan, los valores de la función van disminuyendo. En la otra parte de la tabla, pues ahora comenzamos con los valores positivos. Tenemos 5 a la menos 1, es 1 sobre 5 a la primera, 1/5 que es 0.2. F de 2, 5 a la menos 2, que es 1 sobre 5 al cuadrado, que es un 25avo, 0.04. Y así sucesivamente vamos encontrando valores que cada vez van siendo menores. Con esos valores grafico yo la función. ¿Y qué observo? Una función también exponencial, pero ahora decreciente.
tiene las mismas características de la anterior, es decir, su mismo dominio, su mismo rango, es continua, pero ahora la función es decreciente, siempre decreciente. Como asíntotas tiene la asíntota horizontal, que es el eje X, pero ahora cambia. Ese eje se vuelve la asíntota cuando X tiende a más infinito. Entonces, aquí vemos dos funciones exponenciales. Una, que es creciente. La otra, que es decreciente. Y si ustedes observan, verán que la razón de eso es que los exponentes son diferentes. Este es el tipo de funciones exponenciales que son aplicables a muchos fenómenos matemáticos, no solo matemáticos, sino de biología, de geografía, de demografía, etcétera, ¿no? El crecimiento de la población es uno de ellos, la depreciación de objetos es otro, etcétera. O sea, son funciones que tienen una gran aplicación dentro de diversos campos del conocimiento. En esta parte dejo una tarea donde les pido hacer lo mismo que hice con esos dos ejemplos, construir las gráficas y analizar sus características. Van a encontrar resultados interesantes. Ahora consideraremos el caso específico de la función exponencial natural. Esta función es de gran importancia porque muchos fenómenos de la naturaleza se modelan matemáticamente mediante este tipo de funciones. En esta función exponencial natural, la característica importante que la distingue es que la base es el número e, es decir, la base a en cualquier función exponencial, en este caso específico, es igual al número e. ¿Quién es este número e? Es un número irracional que proviene del cálculo del siguiente límite. Yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de la expresión 1 más 1 entre n elevado a la n. ¿Qué significa todo eso? Bueno, vamos a hacerlo de manera analítica para que se vea de dónde proviene. Es un número que tiene varias características importantes, pero este es su origen. Si a esta expresión matemática yo le doy valores, obtengo la siguiente tabla. Si ustedes ven, pues el primer valor es cuando n vale 1. 1 entre 1 es la unidad. 1 más 1 entre n, pues es este más este de acá que me da 2. 2 elevado a la 1 me da 2. En el siguiente renglón tengo 2, n vale 2, entonces 1 entre 2 es 1 medio, 0.5. Si a eso le sumo 1 es 1.5. Esto me da 1.5 elevado al cuadrado, pues me da 2.25. En el siguiente renglón, si n vale 5, 1 entre n vale 0.2, 1 más 1 entre n es 1.2, 1.2 elevado a la quinta, pues es 2.48832. Y así voy procediendo a calcular todos los demás valores. Si ustedes ven, aquí simplemente el valor de n aumenta al doble y obtenemos este valor. Acá aumenta 10 veces más, obtenemos este valor y así sucesivamente. Vean cómo vamos haciendo que n crezca indefinidamente, es decir, vaya aumentando mucho. Al mismo tiempo que eso ocurre, ¿qué es lo que va pasando? Pues que 1 entre n cada vez se va haciendo más pequeño y que 1 más 1 entre n siempre va siendo cada vez más cercano a 1. Y el resultado, que es lo que me importa. Aquí el primer resultado fue 2, luego fue 2.25, 2.48, 2.50. Si ustedes ven, poco a poco, a medida que vamos aumentando cantidades, fíjense bien que aquí el orden de magnitud que aumenta es 10 veces. Y acá, esto apenas cambia hasta la tercera cifra decimal. Y así va a seguir ocurriendo. Acá los cambios ya son mucho más grandes. Y si ustedes ven, las 4 o 5 primeras cifras decimales van siendo iguales entre todos los casos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo que está abajo de la tabla en las flechas. Que mientras que n tiende a infinito, que es lo que tenemos en este límite, la expresión 1 entre n tiende a 0. La expresión 1 más 1 entre n tiende a 1. Y todo el valor de esto tiende al número e. E es pues entonces el valor de un número irracional aproximadamente igual a 2.71, 82, 81, 82, 7, etcétera. Puntos suspensivos, porque acuérdense que un número irracional es una expresión decimal
no periódica, es decir, esto sería aproximadamente igual a 2.71828182 puntos suspensivos. Aproximadamente igual. Eso significa ese símbolo. Pero este número E, pues es precisamente muy importante porque es el que va a formar la base de los números, de las funciones exponenciales. Entonces, así es como lo podemos obtener de una manera pues muy sencilla, ¿no? Y con base en lo anterior, entonces la función exponencial natural queda definida como y igual a f de x igual e a la x. ¿Qué pasa en la función exponencial? Que en este caso la base a, que vimos anteriormente, se convierte en el número e. Si nosotros damos valores y graficamos, no pongo la tabla para no complicar más las cosas, vemos que se obtiene una gráfica de este estilo, en donde si e a la x es la función, pues esto será una función creciente, tal como lo analizamos en las otras funciones exponenciales que vimos al principio. Todas sus demás características serán iguales. Obviamente también puedo obtener el caso de la función y igual a f de x igual e a la menos x, cuya gráfica sería ahora una función decreciente de características similares a la anterior, pero con la diferencia de que ahora es decreciente. Entonces, estas dos funciones exponenciales naturales son extremadamente importantes para definir muchos fenómenos que tienen un comportamiento exponencial tanto creciente como decreciente. Como tarea para ejercitar esto, también les pido obtener las gráficas y las características de estas funciones que están aquí.